Saludos a todos esos que me ven, todos esos fans, todos esos suscriptores, esos futuros miembros del canal que voy a tener pronto. Sé que por ahí viene toda esa, una cascada de miembros del canal, los espero. Por acá seguimos en el día de hoy con esta patología de esófago. Estamos trabajando con el esófago, como ustedes saben. Todo el que me ha seguido ya sabe que estamos en la parte de abdomen, pero ubicando y poniendo en contexto los que puedan estar viéndome hoy, saben que empezamos la cavidad abdominal, pero no podíamos dejar de hablar del esófago como elemento importante del mediastino, del tórax, que conecta la faringe o la área de la laringe o las primeras posiciones digestivas con el estómago. Así que en el día de hoy seguimos con una patología más de esófago. Saben que habíamos visto la acalasia en el tema anterior y les invito a verlo al que no lo haya visto. Así que siempre, como siempre, me muestro muy alegre con ustedes. Muchos suscriptores se han ido sumando. Y bueno, y los comentarios son fabulosos de temas anteriores como de este último. Y bueno, les invito a suscribirse, les invito a formar parte de este canal, les invito a convertirse en miembro del canal. Déjenme aclararles, porque muchas veces alguien ha pensado, y me hicieron la pregunta en estos días, de que al ponerse sería como como miembro del canal, ese pago mensual les es muy difícil. No, usted puede hacerse miembro por un mes y satisfacer algunas dudas que tenga, alguna contacto conmigo, algún tema que usted quiera, y solamente escoger un mes nada más. Usted puede hacerlo por un mes, 2 meses, o tengo miembros del canal que ya va para 6 meses, casi un año. Así que no hay problema, el que quiera puede escoger el tiempo que sea. Y nada, gracias por todo. Así que nos vamos con el tema de atresia esofágica. Esta atresia esofágica va a pertenecer en la patología de esófago, así como la acalasia también tenía una tendencia genética. En este caso se va a asociar con algunas patologías de desarrollo que mencionaremos seguidamente. Serían anormalidades de desarrollo en que tiene relación con la traqueosófago, o sea, la formación del esófago y la tráquea, porque prácticamente tiene un origen bastante común y de ahí que puede presentarse el problema. Así que nos vamos. Aquí tenemos una imagen de un niño, un feto, como que navegando en una cantidad de líquido bastante exagerado, le llamaríamos a esto polidramnios. Vamos a ver qué relación tiene ese polidramnio con la atresia esofágica. Causa y o efecto. Vamos a ver cómo es. Ok, tenemos entonces, los temas serían, el tip de hoy va a ser del Dr. Touch. Del Dr. Touch, muy importante, eso significa el toque de un paciente, el examen de un paciente, el contacto con un paciente. Vamos a explicar bien esto como tip de hoy, muy interesante este tip. Términos importantes o prerequisitos para entender el tema, lo vamos a poner ahí. Origen embriológico del esófago y la tráquea, clasificación de la atresia esofágica prácticamente con o sin fístula. Vamos a ver eso en forma esquemática, muy entendible más adelante. Cuadro clínico al nacer, o cuadro clínico general, la clínica, la semiología, según variante de la malformación. Ese es el temita. Y vamos a ver cómo abordamos este tema, que ustedes lo entiendan lo más fácil posible. Ok, nos vamos con el tip de hoy. Fíjense, aquí les presento al doctor Abraham Vergés, el cual tiene un video en TED Talk, que ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar, se llama así mismo, el Dr. Touch. Ustedes lo pueden buscar, muy interesante. Este video yo se los ponía siempre se los pongo a los estudiantes,
para que lo analicen por su importancia, por la importancia esa del contacto con el paciente. Y fíjense que, ¿por qué? Why? The power hand, el poder de las manos, el poder de ese toque con un paciente es importante. La importancia del Dr. Touch. Aquí les presento a Sherlock Holmes. Esa imagen es muy importante porque siempre les digo que el estudiante, el médico, tiene que ser un investigador con el paciente. Hay muchas cosas que si no las investiga, no las observa, no se detiene a observarlas, se le escapan datos semiológicos que lo puede llevar a la enfermedad, diagnóstico, más que inclusive con una resonancia muchas veces. Ok, así que nos vamos con esto. Vamos entonces a colocar acá, fíjense, esto sería lo que es prácticamente la medicina hoy. Aquí tenemos una representación del récord electrónico. Aquí tenemos una medicina televisada, la telemedicina, ¿no? Prácticamente. Y aquí una reunión de médicos con su laptop, con la ciencia, no la negamos. El desarrollo es increíble y muy importante. Pero es importante este toque del paciente. Fíjense que, y aquí les muestro cómo ese toque, vamos a decir, cumpliendo con la ética y respetando el espacio de ese paciente, el toque, vamos a llamarle la caricia, que se sienta visto, hay un pase de visita aquí, muy interesante, que el paciente se vea valorado de cerca, esto es muy importante. Y de ahí entonces algunos términos, algunos puntos importantes que emanan de eso y se plasman prácticamente en el video, ustedes lo pueden ver. No lo pongo porque para evitar el copyright. Sería, el paciente quiere ser valorado de cerca, que le palpen, que le ausculten, ese quiere ver examinado. Es muy importante ese contacto desde el primer contacto en el consultorio, valorado por ese médico. El doctor puede sentir sus emociones y preocupaciones en el primer contacto. Es muy importante. Ese contacto visual que estoy siendo valorado por el doctor, eso vale de mucho. Sé que eso ocurre independientemente de que se usen los medios imagenológicos desarrollados, etc. Pero ese dato es importantísimo. Así podemos sentir más profundamente los sentimientos del paciente. Esto es de tremendo valor tanto para el paciente como médico, debido a que, lógicamente, el paciente quiere sentir el toque del doctor, el examen. Profundiza la relación médico-paciente, muy interesante. Y se crea una interesante conexión entre el médico y el paciente. Yo creo que esto es un tip importante para los estudiantes que van a ser médicos. Inclusive esto es para los médicos los que ya hoy son médicos, también les hago saber esto, quizás para recordárselo, quizás muchos que me ven cumplen con esto, felicidades, no es nada nuevo, pero el toque de un doctor, recordar que el paciente va buscando esperanza, va buscando, además de explicar su enfermedad, va buscando amor, va buscando esa diselpidia del futuro, que no sabe qué pasará con él, va buscándolo donde el doctor. Bueno, nos vamos entonces con el tema de hoy. Algunos datos de interés que en cuanto a este tema. Vamos a ver que atresia, vamos a estudiar hoy la atresia esofágica, cómo puede estudiarse la atresia pilórica, la atresia duodenal, la atresia intestinal, la atresia de colon, todas las atresias. Pero la atresia significa obstrucción o imperforación. Atresia anal, la imperforación anal, por ejemplo, la veremos en un futuro. La hipoxia, cuando el oxígeno baja demasiado, por debajo de valores de la presión, por ejemplo, presión de oxígeno por debajo de 75, ya eso lleva a hipoxia, etc. El Apgar, que es la medición que se le hace al niño al nacer, ya lo hemos visto en videos anteriores, y esto va a dar una medición sobre todo del aspecto respiratorio, se va a ver afectado,
va a haber cianosis, etc. Y va a dar un puntaje muy bajo al nacer. Concepto de fístula. Fístula es la comunicación entre, por ejemplo, aquí le pongo una cavidad y otra cavidad que conecta una con otra. Hay varios tipos de fístula. Fístula anal, fístula gastrointestinal, fístulas a diferentes niveles, fístulas vaginales, hacia vejiga, etcétera, rectovaginales. La fístula es un concepto bien que comunica dos cavidades en el cuerpo humano. Y aquí se va a ver la comunicación entre esófago y tráquea. Fístula traqueoesofágica, por ejemplo. El polidramnio, que va a ser cuando hay mucho líquido. Vamos a ver que el líquido amniótico el niño lo digiere y ayuda a formar diferentes estructuras, ayuda a la formación renal, a la formación de muchos órganos, etc. Por el contenido de ese líquido que le sirve, de ahí se alimenta prácticamente el niño, de ese líquido. Lógicamente, al haber un polidramnio, es un diagnóstico indirecto de que hay de un esófago con atresia, o sea, no hay comunicación entre el esófago y el estómago. Nacimiento prematuro, se puede ver en este caso, hay nacimientos prematuros asociados cuando el niño nace por debajo de 32 semanas, entre 28 y 32 semanas, prematuro. Inmaduro es cuando nace por debajo de 28 semanas. El CIUR, crecimiento intrauterino retardado, que se ve también asociado con esta patología. El cromosoma, que es esto, que vamos a darle una pequeñita rápida, una pincelada, para que ustedes vean por qué, porque al asociarse con trisomía 18, trisomía 21, síndrome de Down, entonces es bueno saber qué cosa es un cromosoma, por qué se llama trisomía 21, por ejemplo. Los genes que están dentro de esos brazos que usted ve ahí, ese cromosoma, ese es el ADN, las cadenas de ADN, una porción de ese ADN va a ser un gen, muy importante, eso es una pinceladita rápida. De ahí entonces, que vamos a ver que el cromosoma tiene rápidamente, esta anatomía del cromosoma, un centrómero, la parte central, con los brazos corto y largo, vamos a ver las cromátidas son parte de esos brazos, donde están contenidos los alelos sería estas porciones azul, amarilla, etcétera, color mamey, orange, que serían los caracteres, que sería por ejemplo color de pelo, en esas porciones del ADN, color de pelo, color de ojo, etcétera, que se transmiten de generación en generación. Y tenemos el locus, que son porciones de gen, donde está contenida esa información del gen, que son partes del ADN. Muy importante. Así que aquí tenemos entonces ¿ven? Toda esa rápida anatomía de lo que es el cromosoma. Muy bien, ¿cuál es el concepto entonces de lo que es atresia? Miren, aquí tenemos un esófago que no llegó a comunicarse con el estómago. Eso es lo que se llama atresia. Vamos a ver su clasificación, etc. La atresia esofágica es un defecto de nacimiento, pues, en que parte del esófago del bebé, el tubo que une lo que es la boca, la faringe con el estómago, no se desarrolló adecuadamente. Ese es el concepto. Y ponemos aquí porque, a ver, muchas veces el concepto incluye, dependiendo de la variante de atresia, y que forma parte o es un bebé nacido de una madre con polidramnios. Es que se agrega al concepto alguna de sus variantes. Por ejemplo, miren esta, el líquido ahí, el niño que aunque degluta el líquido, no pasa al estómago. ¿Ven? En muchas de sus variantes. Muy interesante. Ese es el concepto. ¿Cuáles serían las generalidades de la atresia esofágica? Por ejemplo, que está asociada a la malformación del intestino anterior, lógicamente, que vamos a ver en el desarrollo embriológico, en lo que es ese tubo, el tubo del endodermo va a formar un tubo largo dividido en 4 porciones: un intestino faríngeo, un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Lógicamente, cada porción que vayamos estudiando
vamos a hablar de la parte de intestino que forma esas estructuras. La atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal es la más frecuente. Sería esta que está aquí, esa que está ahí, tipo 3. Después vamos a ver la clasificación completa. Esta sería la que tiene un 85%. Fístula, atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal. Esta es la más frecuente, 85%. Aunque las demás tienen sus porcientos, pero ya es mucho menos. ¿Está bien? Se pueden presentar vómitos en la primera alimentación o babeo exagerado. Esto es un resumen general para introducirlos en el tema. La fístula traqueosofágica, esophagic fístula, permite que el aire entre en el estómago, lógicamente. Normalmente, por ejemplo, esta fístula que está aquí, el niño cuando empieza a respirar, ese aire entra al estómago y a las asas. A veces, lógicamente, si no hay fístula, se vería de esta forma, que no hay gases. Eso lo vamos a explicar en cada una de las variantes. La cianosis es secundaria al laringoespasmo, para evitar la aspiración relacionada con el reflujo. Lógicamente, el niño, para defenderse, hace laringoespasmo, produce cianosis, ese es un dato importante, para evitar la aspiración de líquido hacia las vías aéreas. La prueba clínica no se consigue pasar sonda nasogástrica al estómago. Ese es prácticamente todo examen del neonato, del recién nacido, incluye pasarle una sondita, lógicamente, hasta el estómago, confirmar que está en el estómago, y ahí se diagnostica de una forma muy simple la atresia esofágica. El tipo H es de una sola fístula. El tipo H, la vamos a ver, esta que está ahí, que es una H, forma como una H, ¿la ven? Esta forma, hay un esófago prácticamente normal, pero hay una fístula traqueosofágica. Ese es el tipo 5, lo veremos después. En la atresia pura, aislada, atresia esofágica, la radiografía de tórax muestra un abdomen sin gases visibles, aislado. Por ejemplo, esta, o por ejemplo, estos tipos, esta, lógicamente va a tener un rayo X de este tipo, porque no hay ni fístula, ni el esófago se comunica con el estómago. Hay ausencia de gases total en lo que es la vista del rayo X. Esas son las generalidades para este tema. Vamos ahora a desarrollarlo de una forma bonita para que ustedes vean que aquí. Formación y error embriológico. Fíjense, lógicamente, aquí se forma este tubo, que está aquí, intestino, el endodermo, forma un intestino primitivo completo a lo largo de lo que es el saco vitelino. Aquí, saco vitelino, aquí, eso amarillo que usted ve ahí, ese es el intestino primitivo. Va a tener, lógicamente, como vamos a ver, una porción anterior o faríngea, una porción de intestino anterior, medio y posterior. Lo explicamos más adelante mejor. El intestino anterior, el esófago se desarrolla a partir del primer segmento del intestino anterior, comprendido entre el divertículo respiratorio, que estaría por aquí, y el ensanchamiento que origina el estómago, que estaría más o menos por aquí, intestino medio. Ahí se forma el esófago y la tráquea. De esa parte, laringotraqueal, se va a formar las dos, el esófago y el esófago, o sea, la tráquea y el esófago. Esta es la tráquea porque ve que queda ahí dividida ya en los bronquios primarios, en esos días, prácticamente. Estos son los primeros detalles que le doy. Vamos ahora aquí. ¿Cuál es la genética de la atresia esofágica? Está relacionada con la trisomía 13, que está relacionada con malformaciones de lo que es el paladar, con lo que sería con labio leporino total, o ausencia del labio superior, etc. Y ese es un trisomía 21, trisomía 13, perdón. Está la trisomía 18 o síndrome de Ewers. Fíjense cómo implantación baja de las orejas. Aquí hay un hipertelorismo. Yo he tratado de siempre cubrir cómo se debe hacer en el caso del síndrome de Down,
no le cubrí porque el síndrome prácticamente en los ojitos es el donde más se diagnostica. Si no le pongo eso no lo van a ver bien. La trisomía 21 o síndrome de Down con la deleción del cromosoma 21. Trisomía 21. Ahí que se ocurre en ese alelo, ahí en ese cromosoma 21 es que se produce el cariotipo. Ahí que se detecta esta afección. Entonces tenemos las tres afecciones con las que se relaciona la atresia esofágica más frecuente. Tenemos entonces un plegamiento cefalocaudal, caudal y lateral del embrión. Cefalocaudal y lateral, como se dice, lateral, así, de esta forma. Esto va a dar lugar a un intestino primitivo completo, ahí. Y formación de un tubo ciego, lógicamente, dividido en 4 partes. Un tubo ciego dividido en 4 partes. Lo vamos a ver aquí en la próxima lámina, vamos a ver bien esto aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que este tubo va a dar lugar a 4 porciones, como le decimos. Un intestino faríngeo o membrana bucofaríngea. Membrana bucofaríngea es muy importante, que se estudiará cuando vieron cabeza y cuello. Esa membrana bucofaríngea es muy importante, recubriendo toda la faringe y laringe. Del divertículo traqueobronquial, intestino anterior hasta el esbozo hepático, intestino medio e intestino posterior. Hoy, la afección principal va a depender del intestino anterior. De esa zona es que se va a producir, así como la atresia esofágica, la calasia, por ejemplo, un poco más abajo, se puede producir de ahí. Esto va a dar lugar al divertículo ventral, del cual se forma un tabique traqueosofágico que divide la porción ventral de la tráquea y la porción dorsal del esófago. Ahí quedaría, si esto no se produce, lógicamente pueden quedar fístulas. Si no se produce, si uno de los divertículos se afecta, por ejemplo, lo que es la porción dorsal del esófago, quedaría la atresia. Así que quedaría entonces en esta forma. Este es el esófago, si no se forma total, queda atrésico. La atresia esofágica, como se forman tan unidos, puede quedar una fístula, entre la fístula traqueosofágica, etc. Esto es lo más importante, más resumido que les puedo mostrar para que vean cómo se forma la cosa. Ok, aquí, este es el plegamiento cefalocaudal, este es el saco vitelino, aquí estaría la membrana bucofaríngea, la que les hablo, aquí estaría el endodermo de intestino primitivo, todo esto es endodermo de intestino primitivo, relacionado con el saco vitelino, y el pliegue caudal, aquí. ¿Ven? Este es el mesodermo esplánico, todo esto va a ser, vamos a ver, este sería el intestino faríngeo, esta porción, este sería el intestino anterior, que de aquí es que se va a formar la tráquea esófago, este es el intestino medio, futuramente estómago, páncreas, vamos a estudiar todas esas vísceras, el hígado, todo eso allá. Y aquí estaría el intestino posterior, donde se va a formar el intestino, lo que es colon, recto, etc. Una serie de estructuras que se forman ahí, que serían las 4 posiciones principales. Ahora bien, ¿cuál sería la clasificación de las atresias? Hay 5 tipos de atresia. Esta es la tipo 1. La tipo 1, viéndola así, cualquiera se la aprende fácil. Esto es una atresia pura, o sea, prácticamente pura. ¿Por qué? Porque esta es la atresia esofágica sin comunicación ni fístula. Este es un 3 a 5%. Esta, la tipo 2, sería la atresia, aquí, la atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal. Fíjense, no hay comunicación con el estómago y la fístula es, y por suerte, gracias a Dios, como digo yo, es el 2%. Fíjense que es el de la de menos por ciento. Porque esta es inmediatamente que alimentas al niño, lógicamente, si no se sabe, no se ha hecho el diagnóstico, el contenido va a las vías aéreas y produce una asfixia inmediatamente, un espasmo para evitar ese contenido, esa expulsión de todo ese líquido y ahogo y puede dar al traste con la vida del niño si no se diagnostica y no se hace tratamiento adecuado. Por eso es tan importante
inmediatamente al nacer, incluyendo en el examen físico, pasar ese levín, esa sondita, hasta el estómago y confirmarlo con este estetoscopio de que está en estómago. Eso es importante, antes de alimentarlo. Bueno, ya antes de esto hubo polidranio, ya tú tuviste la sospecha, etcétera. Se pueden hacer diagnósticos intraútero inclusive, etcétera. La tipo 3, esta es la atresia esofágica con fístula distal. Esta es prácticamente lo que estamos hablando, que esta es la de 85% en los recién nacidos. Esta es la más frecuente, la tipo 3. La tipo 4, con doble fístula. Doble fístula. Aquí el estómago está conectado con las vías aéreas de la tráquea y el esófago también. Este es un 3 o un 5%. Y está la tipo 5, que es la fístula en H. Esta es la llamada en H, que la comentamos al principio. Que el esófago está conectado con el estómago, pero hay una fístula entre el esófago y la tráquea. Este es un 3 a un 6%. Así que estas son las formas más frecuentes que se pueden ver en lo que es la atresia esofágica. Presentación clínica general. ¿Cuál sería el cuadro general, aunque hay sus particularidades? Bueno, una paciente con polidranio, un todo más líquido que feto, como se dice, todo líquido, a veces todo feto, muy poco líquido, que tampoco debe haber una cantidad relativa de líquido, la que ya manejan los obstetras. El hijo de madre que cursa con polidranio en su embarazo. Bebé de bajo peso al nacer. Hay muchas causas de bajo peso, hay muchas causas de SIUR, crecimiento intrauterino retardado, puede ser la anemia, puede ser otras patologías de la madre, etcétera, fumadora, muchas cosas pueden haber. Contrario a esto, la diabetes lo que da es macrofeto. Esto es contrario. Bajo peso. La prematuridad también se ve, dificultad para respirar inmediatamente, tos, asfixia y babeo exagerado, muchas causas de babeo exagerado, cianosis, regurgitación y algas bajo con cianosis. El algas bajo porque lógicamente la respiración forma parte del color de la piel, etcétera, forman parte de ese algar y prácticamente puede dar un algar de 5 a 6. De 5 a 6, un algar bajo, muy bajo. Muchas veces se ve como un niño viejo, un niño de crecimiento retardado, cianótico, etc. Esa es la clínica general. Vamos a verlo ahora por tipos, para ver algunas características especiales. Tipo 1, entonces le pongo, ¿qué es el polidranio? Lógicamente, el polidranio es ese niño que está navegando entre mucho líquido, una cantidad de líquido exagerado. Tiene una barriga, la paciente tiene un abdomen, una barriga globulosa grande, pero sin embargo es prácticamente, no es niño, es más líquido que niño. Es el polidranio. Es de un 3 al 5%, es esta forma, tipo 1, ya habíamos visto ya. Ruptura prematura de membranas, se habla de esto, hay ruptura por la presión, la cantidad de líquido puede romper las membranas mucho antes de lo normal. El SIUR, crecimiento intrauterino retardado, y nacimiento prematuro. Le vuelvo a recordar que el prematuro sería entre 28 y 32 semanas. Y antes de 28 sería inmaduro. Muy bien. Ok, aquí podemos ver mucho líquido. Mira el niño, mucho líquido en una sonografía. Eso lo podemos ver. Esta es la tipo 1. Tipo 1 y tipo 2, en general, estado tipo 1 y tipo 2 que tiene la atresia, se puede ver abdomen excavado en ese niño por la ausencia, no hay comunicación ni de esófago ni de vías aéreas con el estómago. No hay ruido hidroaéreo, no hay gases, no hay ruido hidroaéreo. Puede aparecer cuadros de asfixia al comenzar la alimentación, lógicamente porque este tipo 2 tiene fístula y en los otros que tienen fístula también. La forma H también puede haber este mismo, pero se lo fui separando un poquito. Y vómitos explosivos, lógicamente se acumula en esta bolsa, la bolsa esofágica, que se forma, y bota todo ese contenido, cuando ya hace presión, lo bota hacia afuera, lo expulsa y entonces da vómitos explosivos. Prácticamente. Es muy raro un niño recién nacido con vómitos y con esas explosiones. Hay algo ahí, quiere decir que el diagnóstico semiológico es muy importante.
El tipo 3, 4 y 5 juntos, fíjense que todo esto tienen, lógicamente, aquí hay una fístula, aquí hay fístula y aquí hay fístula. Los tres tienen comunicación de las vías aéreas con el estómago. Por tanto, abdomen globuloso, abdomen distendido. El diagnóstico podemos hacerlo desde lo que estamos viendo hacia el diagnóstico físico, o sea, la patología física. Abdomen distendido, mucho gases, cuadro de asfixia, comenzar la alimentación, porque hay fístula, en esta no hay, pero aquí sí. Y tipo 6 es el más grave. El tipo 6, tipo 4, perdón, es el más grave. Porque tiene doble, fíjense, comunicación aquí, directamente el alimento va a la vía aérea y de vía aérea sale. O sea, hay una comunicación de ambas partes, con las dos veces comunicación con lo que es parte del esófago y vía aérea. Y tipo 5 es el menos grave. ¿Ves? Tipo 5, que es la H, es el menos grave. Lógicamente porque hay una comunicación. Esta fístula tiende a desaparecer, inclusive espontáneamente. Y la cirugía es muy fácil de eso. Diagnóstico, examen físico, lo que hemos hablado hasta ahora. Mira la sondita, hay que pasarla hasta el estómago y así colocar el estetoscopio en la parte del hipocondrio izquierdo y ver y hacer con una jeringuilla, introducir poquito líquido y ver siempre poco líquido, igual que si vamos a hacer con radiox de contraste, poco por si acaso. Prueba de Levin, sonda nasogástrica, manifestaciones clínicas, las que hemos hablado hasta ahora. Radiografía toracoabdominal contrastada, vamos a ver cómo está después. Poco contraste por precaución, lógicamente. O no contrastado. Y laringotraqueoscopía. Es un poquito más difícil, recuerde que estamos hablando de esófago de un niño, es una cosa finita, extremadamente, todo está pequeño ahí. Ok. La prueba imagenológica, miren, un contrastado de esófago, ahí está la bolsa esofágica, hasta ahí llegó, no hay comunicación, aquí, ¿ves? Ahí está el stop, aquí. El rayo X de esófago a 3,5 con contraste, hasta ahí está la bolsa ahí. ¿Ves? Esta debe ser un tipo de, fíjense, esta debe ser la que tiene comunicación, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver esta. Esta debe ser, por ejemplo, aquí, esta. Puede ser. Hay gases, la tipo 3, y hay una bolsa formada aquí, pero hay gases porque pasa por la fístula que hay, tráqueo-esofágica distal, por ejemplo. Y aquí el tratamiento sería sonda nasogástrica, la prueba de sonda que se hace, lógicamente, sonda nasogástrica. La sonda de gastrostomía, se pone una gastrostomía, esta es una sondita de gastrostomía, se abre una pared de la pared anterior del abdomen, se comunica al estómago y por ahí se alimenta el niño, mientras se programa la cirugía. Hidratación adecuada, un día de esto vamos a hablar de hidratación. Hidratación es un tema fabuloso, hidratación del niño, hidratación del adulto, hidratación del viejo, son diferentes hidrataciones, No es increíble, es una cosa muy metódica, un tema bien de miligoteo, de goteo, bueno, es un tema bien engorroso que tiene que ser por parte. Vamos a ver antibióticos en los tipos 2 y 4. Acuérdense que 2 y 4 tienen más posibilidad de pasar el líquido a la vía aérea. Tratamiento quirúrgico, anastomosis término-terminal. Esta bolsita se une a la parte distal y una sonda para evitar la estenosis el tiempo que sea necesario. Mientras pasa todo esto hay que tener una gastrostomía realizada. Con o sin prótesis. Esta es prácticamente el temita de la atresia esofágica. Sé que usted se pone a leer estos temas, son más amplios, nada más le estoy dando la anatomía, la fisiopatología y el resumen de lo que es. Cuando usted lo vaya a hablar de atresia esofágica, eso es lo más importante, cuáles son las más frecuentes, cuáles son las que se presentan,
cuál es el diagnóstico. Muchas gracias y prácticamente siempre le pongo la frase, no te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejas. Es importante y que dejas en ti mismo. Puedes coger cualquier camino, puedes coger cualquier ruta a la velocidad más o menos rápido, pero si no dejas huellas, si no dejas tu historia en compañeros del aula, a profesores que tuviste, o si eres profesor, a los alumnos que has tenido, etcétera, o los pacientes que has tenido, a quien has tratado, si no hay, no es haber visto 100 pacientes diarios, es haber visto, aunque sea 10, y que no te olviden, que te vean como como un médico que practicó el Dr. Tosh. Recordar eso que le puse en el tee de hoy, porque a pesar del desarrollo de la ciencia, recordar que el paciente va buscando en usted ese cariño, esa ética, que no la encuentra posiblemente ni en su casa cuando está enfermo. Va buscando en usted eso que no le aparece en la calle, que no hay en las tiendas, no se vende en las tiendas. Eso lo tiene usted como médico y se lo puede dar con mucho cariño. Así que bueno, seguimos adelante, nos vemos en el próximo tema, divertículos de Zenker, o sea, los divertículos esofágicos, su clasificación y cómo repercuten en la normal deglución del paciente. Seguimos adelante, siempre con ustedes. No se olvide de convertirse en miembro del canal, aunque sea por un mes, no hay problema, no hay problema. Y después se retira si quiere.